Nosotros somos el equipo número 2 de la experiencia educativa químico-orgánica. Nuestro equipo está integrado por Ávila Palomo, Brian Emanuel, Cabrera Florente, Fernando Naomi, Castro Pérez Divani, Lara Castillo, Jorge Luis y Soto Reyes, Juan Manuel. Lo que nos tiene reunidos el día de hoy es brindar una explicación acerca del tema de polaridad de enlaces y moléculas. Comencemos por definir el concepto de polaridad en el contexto de la química. Bien, la polaridad es una propiedad que poseen algunas moléculas, la cual representa la separación entre cargas eléctricas dentro de la misma. Pero, ¿cómo es posible que ocurra este fenómeno? Al formarse una molécula de tipo enlace covalente, el par de electrones compartido tiende a desplazarse hacia el átomo que tiene mayor electronegatividad. Esto origina una densidad de carga desigual entre los núcleos que forman el enlace, dando lugar a lo que se conoce como dipolo eléctrico. Un enlace polar es un enlace de tipo covalente en el que los electrones que lo forman están distribuidos de manera desigual. Es polar aquella molécula en la que la distribución de las cargas eléctricas no es simétrica respecto a un centro. El carácter dipolar de ciertas moléculas depende de la presencia de enlaces polares en su estructura. Aunque pueden existir moléculas con enlaces polares, pero que no tengan momento dipolar neto debido a una distribución simétrica de las cargas, como es el caso del metano. Esto último que acabo de mencionar se explicará a mayor detalle cuando se hable sobre las características de los enlaces polares. Por consiguiente, vamos a hablar de los tipos de enlace covalente, diferencias entre enlaces polares y apolares. Mi nombre es Fernanda Naomi Cabrera Florente. Podemos comenzar definiendo qué es enlace y molécula. El enlace es el proceso químico generado por las interacciones atractivas entre átomos y moléculas. Por otro lado, una molécula es la agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades. Ahora sí, sin más dilación, podemos comenzar por enlace polar. Un enlace polar es el enlace covalente en el que los electrones que forman el enlace están distribuidos de forma desigual. Podemos decir que tiene una distribución de carga desigual, puesto la regla indica que la sumatoria de todos los electrones es diferente de cero. Se considera un enlace polar. En comparación, el enlace apolar, este se forma entre dos átomos del mismo elemento, o entre átomos de diferentes elementos que comparten electrones de manera más o menos equitativa, puesto la regla indica que la sumatoria de todos los vectores es igual a cero, se considera apolar. También es importante considerar la electronegatividad de cada uno de los elementos. Independientemente de esto, recuerda que para que una molécula sea polar, debería de cumplir con lo siguiente: si la estructura molecular es angular o no es simétrica, o si los vectores no se anulan. Para que una molécula sea polar, tendría que cumplir con aquellas moléculas que están enlazadas sean átomos idénticos, o estén distribuidos simétricamente y o que su estructura molecular sea lineal. Ahora hablaré acerca de las características. Como primera característica tenemos la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo cuando se combina con otro átomo en un enlace químico. Y la diferencia de electronegatividades entre estos mismos determina la polaridad que va a tener en el enlace. Como segunda característica tenemos el dipolo eléctrico. Este consiste en dos cargas eléctricas de igual magnitud, pero de signo opuesto, que están separadas por una cierta instancia,
y se hace presente debido a la separación de cargas parciales positivas y negativas a lo largo de una molécula. Como tercera característica tenemos el momento dipolar, el cual es una propiedad física que se utiliza para describir la polaridad de una distribución de carga eléctrica en un sistema, como una molécula o un objeto, que a su vez nos indican la magnitud y dirección que siguen las cargas parciales. La siguiente característica es la fuerza intermolecular. La fuerza intermolecular es la fuerza de atracción o repulsión que existe entre las moléculas en una sustancia debido a las interacciones eléctricas entre ellas, y de las cuales las moléculas polares experimentan fuerzas más fuertes, como la fuerza dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno. La tercera característica es la fuerza intramolecular, la cual también es conocida como el enlace químico. Es la fuerza que mantiene unidos a los átomos dentro de una molécula o compuesto químico. A su vez, estas son mucho más fuertes que las fuerzas intermoleculares. La cuarta característica es el momento dipolar nulo, el cual también es conocido como momento dipolar eléctrico nulo o una molécula apolar. Esta se refiere a una situación en la que la distribución de cargas eléctricas en una molécula o un sistema es completamente simétrico y equilibrado. De tal modo, no hay un momento dipolar neto en la molécula. La siguiente característica es la carga parcial, la cual es una fracción de la carga eléctrica total de un átomo o una molécula que se encuentra en una posición específica dentro de la estructura molecular debido a la distribución desigual de electrones, lo que lleva a una separación parcial de cargas. Como última característica tenemos la asimetría de la molécula. La polaridad de una molécula depende en gran medida de su asimetría, puesto que las moléculas asimétricas suelen ser polares, lo cual significa que tienen un momento dipolar neto debido a la distribución desigual de cargas eléctricas dentro de la molécula. Entre las aplicaciones de la polaridad de enlaces y moléculas, tenemos que aplicamos el estudio de la electronegatividad de un enlace cuando queremos saber qué acontece con su polaridad. En ese sentido, podemos decir que la polaridad determina cómo las moléculas interactúan entre sí y se basa en la diferencia de electronegatividad, pues cuando tengamos una diferencia de electronegatividad mayor, vamos a tener la presencia de un enlace polar, y en su caso contrario, en una diferencia de electronegatividad menor, vamos a tener el caso de la presencia de un enlace apolar. Sabiendo esto, podemos decir que hay algunas áreas donde se aplica mucho esto, debido a que en determinado punto podemos saber, a partir de la polaridad de un enlace, las propiedades de las sustancias que lo tienen, como podría ser la reactividad de una sustancia, esa tendencia que tiene de un elemento a actuar con otro. Eso se ve mucho en la química orgánica y la inorgánica, así como otras propiedades como podrían ser la solubilidad de una sustancia en algún solvente. Pero principalmente en el mundo contemporáneo se ve mucho la aplicación de ese tipo de conocimientos en la ciencia de los materiales, como las propiedades físicas y químicas de los materiales, como podría ser la capacidad de aislar o de conducir la electricidad y el calor en el caso de los aislantes y conductores eléctricos y térmicos, así como también en nuestra vida cotidiana. Ahorita les comento un pequeño ejemplo después de que les presente este cuadro de sustancias polares y apolares. Las sustancias apolares, recordemos que no tienen carga eléctrica neta, y una particularidad que tienen es que son insolubles en el agua. Esto hay que recordarlo porque en eso va el ejemplo. Y podemos encontrar principalmente a los derivados del petróleo. Bueno, al menos hablando de lo que vemos día con día, casi todos los derivados del petróleo, si no es que todos, tienen la capacidad de tener enlaces apolares. Y las sustancias polares, recordemos que tienen una distribución desigual de cargas. Una de sus principales características es que en algunos casos pueden formar puentes de hidrógeno. Un ejemplo claro de este tipo de sustancias podría ser el agua, el azúcar y el sal. Y bueno, para finalizar, les voy a dar un ejemplo de cómo nosotros aplicamos a nuestra vida cotidiana. Un ejemplo muy sencillo de la aplicación de la polaridad de enlaces y moléculas es en una sustancia polar que todos conocemos, que es el esmalte para uñas. Esta es un derivado del petróleo, y cuando estamos lavando trastes nos damos cuenta de que no se cae con el agua, sino con una sustancia que se llama acetona. Bueno, esta acetona es un solvente apolar que solamente funciona con sustancias apolares, como en este caso es el esmalte de uñas.
Por esa razón, cuando nosotros tenemos pintadas nuestras uñas y vamos en la lluvia, estamos nadando o incluso vamos a lavar trastes, esta no se cae ni sufre algún deterioro, porque recordemos que la particularidad de las sustancias apolares es que son solubles en el agua. Entonces, para este caso, usamos esta aplicación de los saberes de la polaridad de enlaces y actuamos con un disolvente apolar, que en este caso sería la acetona. Mi nombre es Divani Castro Pérez, soy integrante del equipo número 2 y voy a explicar 3 ejercicios acerca de las cargas parciales. Para empezar con los ejercicios es importante primero asegurarnos de que comprendemos de qué estamos hablando. Un resumen es que en los enlaces covalentes polares los átomos distribuyen de manera desigual los electrones. Así, un lado de la molécula es más electronegativo que otro, dando lugar a la formación de un dipolo eléctrico. En este dipolo eléctrico, una carga parcial negativa está sobre el átomo más electronegativo y una carga parcial positiva sobre el átomo menos electronegativo. Un ejemplo de esto es la formación de los polos parciales en una molécula de amoníaco debido a la diferencia de electronegatividades, como se puede ver en la imagen siguiente. Para estos ejercicios solamente tendremos que seguir 3 pasos. El primero es conocer la magnitud de la electronegatividad de cada elemento. El segundo paso es determinar qué elemento es el más electronegativo respecto a esta magnitud. Y el tercero es asignar las cargas parciales al dipolo. Ejercicio 1. Determine las cargas parciales de una molécula de H2O. Como primer paso, podemos conocer la magnitud de la electronegatividad del hidrógeno y del oxígeno a partir de una tabla periódica. En este caso, la magnitud de la electronegatividad del hidrógeno es 2.1 y de la del oxígeno es 3.5. Como podemos observar, el oxígeno es el elemento más electronegativo en este caso. Por último, asignaremos las cargas parciales al dipolo. El oxígeno tendrá una carga parcial negativa por ser el más electronegativo y el hidrógeno tendrá una carga parcial positiva. Ejercicio 2. Determine las cargas parciales de una molécula de ácido clorhídrico. La magnitud de la electronegatividad en este caso es de 2.1 para el hidrógeno y 3.0 para el cloro. Al cloro, por ser más electronegativo, se le asigna una carga parcial negativa y al hidrógeno una carga parcial positiva por ser el menos electronegativo. Ejercicio 3. Determine las cargas parciales de una molécula de bromuro de hidrógeno. Las electronegatividades en este caso son de 2.1 para el hidrógeno y 2.8 para el bromo. Asignando las cargas parciales al dipolo, tenemos que el bromo tendrá una carga parcial negativa y el hidrógeno una carga parcial positiva. A partir de la información expuesta anteriormente, se puede concluir que la diferencia de electronegatividad de los átomos que participan en el enlace polar dan lugar a formaciones de dipolos y esto influye en las interacciones moleculares y la geometría molecular. Por eso, comprender la polaridad y los efectos de los enlaces polares es algo esencial para la comprensión de fenómenos químicos y sus aplicaciones en la